Recuerdo cuando todo parecía perfecto. La vida que construí con Carlos y Daniel. Una vida simple, pero llena de pequeñas alegrías. La librería era mi refugio, mi orgullo. Cada estante, cada libro, representaba el mundo que creaba para mí misma. Un mundo donde la paz y el amor eran las únicas cosas que importaban. No sabía, pero estaba viviendo una mentira. Una mentira construida por las manos de alguien en quien más confiaba. Carlos siempre fue el tipo de hombre tranquilo, racional. Nada parecía sacarlo de su eje. Tenía el don de controlar las situaciones, de mantenerse impasible. Lo admiraba por eso. Nunca pensé que su frialdad pudiera esconder algo tan oscuro. Era el marido perfecto a los ojos de todos, dedicado, enfocado, siempre dando lo mejor para nuestra familia. Pero en esos días de lluvia pesada, cuando el teléfono sonó y la voz al otro lado de la línea me dijo que Daniel había sufrido un accidente, empecé a darme cuenta de que había algo muy mal. Llegué al hospital en un estado de shock. Ese pasillo frío e impersonal parecía extenderse eternamente, convirtiéndose en una extensión de mi angustia. Con cada paso, mi corazón latía más rápido, más fuerte, pero Carlos estaba allí a mi lado, impasible. Sus ojos no mostraban dolor. Su postura estaba perfectamente controlada, como si eso fuera solo otro problema a resolver. Como si Daniel fuera solo otro ítem en la lista de cosas por hacer. Yo, por otro lado, no podía pensar en nada más. Las palabras de la médica aún resonaban en mi mente, diciendo que el estado de Daniel era grave. Quería llorar, quería gritar, pero estaba allí, parada, incapaz de hacer nada. Carlos parecía entenderme sin decir nada. Sostenía mi mano con firmeza, casi como si me estuviera sosteniendo, no para confortarme, sino para mantenerme tranquila, para que no me entregara al desesperación. La idea de que algo estaba mal no salió de mi cabeza. El instinto de madre siempre fue fuerte en mí, y esa extraña calma de él comenzó a inquietarme. Querida, no hay nada que puedan hacer por él. Ya era. La voz de Carlos cortó el silencio de la sala de espera, y por un momento pensé que estaba hablando sobre el dolor que Daniel estaba sintiendo, pero la frialdad de sus palabras fue como una cuchilla cortando la carne. No parecía devastado, no parecía nada. Estaba allí, tan sereno, como si estuviéramos hablando sobre cualquier otra cosa menos la vida de nuestro hijo. Algo dentro de mí se revolvió, pero no sabía qué hacer con eso. ¿Cómo cuestionar al padre de mi hijo, al hombre con quien compartía mi vida? El médico apareció finalmente, y las noticias no fueron buenas. Pero aún así, cuando Carlos me miró, pude ver la misma expresión, sin lágrimas, sin miedo, nada. Solo una expresión fría que no podía entender. No estaba lista para enfrentar lo que eso significaba. Tal vez era el shock, tal vez el dolor de ver a mi hijo en un estado tan grave, pero no podía sacar de mi mente la idea de que él no estaba allí por compasión. Estaba allí por algo más, algo que aún no podía poner en palabras. Después de que los médicos nos dijeron que la situación de Daniel era estable, pero crítica, Carlos me pidió firmar los papeles. Algo tan simple, tan mecánico, como si fuera una formalidad. Mi cuerpo estaba en piloto automático. Miré a él y vi sus ojos fijos en los papeles, sus manos firmes y decididas. Pero la pregunta me surgió con fuerza. ¿Por qué quería que todo se resolviera tan rápidamente? ¿Por qué quería cerrar todo tan pronto? Mi mente no dejaba de girar. Comenzaba a entender, o tal vez sentir, que había algo que él estaba escondiendo. Algo que no podía ver, pero que seguro estaba allí, moviéndose, entre bastidores. La noche pasó sin más acontecimientos, pero la inquietud en mi pecho crecía con cada hora. Algo estaba pasando, y no sabía qué era. No sabía, pero sentía que estaba cerca de descubrirlo. El dolor de ver a Daniel luchar por su vida aún era insoportable, pero lo que más me consumía en ese momento era lo que comenzaba a sospechar sobre Carlos. ¿Por qué estaba tan distante? ¿Qué me estaba escondiendo? La respuesta comenzaba a formarse en mi mente, una respuesta que aún no estaba lista para aceptar. Pero estaba allí, cada vez más clara, como una sombra acercándose. Y cuando llegó, el día siguiente sabía que las cosas nunca más serían las mismas. Sabía que algo estaba mal.
Esa sensación, como una pequeña aguja pinchando mi corazón, no dejaba de atormentarme. Mientras intentaba mantenerme concentrada en Daniel, mi mente se negaba a dejar de lado la forma en que Carlos actuaba. Parecía tan tranquilo, tan calmado. Cada gesto de él, cada palabra, parecía ensayada, como si estuviera siguiendo un guión. Era extraño. Nunca había sido así. Carlos siempre fue el tipo de hombre emocionalmente controlado, pero hasta entonces él mostraba preocupación, o al menos algo que se asemejaba a preocupación. Pero, en ese momento, estaba distante, casi ausente, como si la gravedad de la situación no lo afectara. Las horas se arrastraron como si el tiempo se hubiera dilatado. Daniel estaba siendo monitoreado de cerca por los médicos, y con cada nuevo examen sentía una cuchillada más profunda en mi pecho. No podía entender cómo Carlos, que siempre tenía una opinión sobre todo, permanecía en silencio, sin cuestionar nada, sin mostrar ninguna emoción. Era como si no le importara, como si para él no fuera un drama, sino una formalidad. Ese comportamiento me incomodaba profundamente. Quería confiar en él, quería creer que estaba haciendo lo mejor para nuestro hijo, pero no podía. Algo estaba podrido y el olor era insoportable. Esa noche, cuando el hospital parecía aún más frío e impersonal, decidí actuar. Necesitaba entender qué estaba pasando. No iba a esperar sentada mientras mi hijo luchaba por su vida y mi marido se mantenía distante. Algo estaba mal, y no me iba a permitir ignorarlo. Salí del cuarto de Daniel furtivamente. El pasillo estaba vacío, y, a pesar del dolor que me consumía, mi mente estaba enfocada. Lo primero que hice fue ir hasta la recepción. Pregunté sobre los documentos médicos de Daniel, pedí ver los registros de su ingreso al hospital. ¿Qué había de tan extraño en el comportamiento de Carlos? ¿Por qué no me dejaba ver más detalles de lo que estaba sucediendo? Los recepcionistas me miraron con curiosidad, pero me dieron los papeles que solicité sin dudar. Con las manos temblorosas, comencé a analizar los registros, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera darme respuestas. Entonces, lo vi. Algo simple, algo que parecía insignificante, pero que me paralizó. En los registros de atención, había una anotación sobre el seguro de vida de Daniel. Un seguro hecho, curiosamente, solo 3 meses antes del accidente. Pero lo más alarmante no era la simple existencia del seguro. El beneficiario no era yo. Era Carlos. Él era el beneficiario de la póliza. Mi cuerpo entero se detuvo. Lo que estaba leyendo no podía ser real. Miré los papeles nuevamente, y la realidad comenzó a formarse ante mis ojos. Carlos había hecho un seguro de vida millonario para Daniel, y él era el único beneficiario. El dolor en mi pecho se transformó en un vacío absoluto. ¿Qué más había hecho él? Sabía que eso no podía ser una coincidencia. Eso no podía ser solo otro detalle. Ya no estaba lidiando con un simple accidente de coche. Estaba lidiando con un hombre que apenas conocía. No sabía qué hacer, pero una cosa quedó clara. Necesitaba saber más. Ya no podía confiar en Carlos. Necesitaba entender hasta dónde llegaría para garantizar su propio futuro. Esto no era sobre Daniel. Era sobre algo mucho más grande. Algo que involucraba traición, engaño y probablemente mucho más de lo que quería creer. Fui al banco, donde sabía que podrían darme más información sobre la póliza de seguro. Tuve que mentir un poco, hacer lo que fuera necesario para tener acceso a los documentos y, para mi sorpresa, lo logré. Abrí el sobre con los ojos fijos y, al hojear los papeles, todo se volvió aún más claro. Carlos había movido las finanzas, hecho ajustes, transferido dinero a sus propias cuentas. Ya tenía el plan todo, y Daniel era solo una pieza en el juego. En el fondo, ya sabía lo que había hecho, pero las pruebas ahora eran innegables. La pieza clave que necesitaba estaba allí, en mis manos. ¿Qué más podía hacer además de ir tras la verdad? Mi dolor se transformó en ira, y la ira en una necesidad desesperada de justicia. No sabía si aún amaba a Carlos. Lo único que sabía ahora era que mi hijo estaba en peligro, y la única manera de protegerlo era destruir al hombre que debía ser su protector. Carlos pensaba que estaba en control, pero no sabía lo que estaba a punto de suceder. No iba a dejar que él saliera impune. Comenzaría la lucha y, esta vez, no habría vuelta atrás. Su juego
acababa de cambiar. No sabía qué sentir. La rabia y el dolor se estaban mezclando de una forma que ya no podía distinguir una de otra. La visión del seguro de vida con Carlos, como único beneficiario, se repetía en mi mente. Un golpe implacable, como una hoja afilada que cortaba todo lo que creía verdadero. Cuando amas a alguien, confías, te entregas por completo, no imaginas que esa misma persona pueda usar esa confianza para destruirte. Y él lo usó. Él lo planeó todo. Daniel, nuestro hijo, nunca fue solo un hijo para Carlos. Era una pieza en el rompecabezas de un juego sucio, y yo fui lo suficientemente ciega para no verlo. Las piezas del juego se estaban encajando, pero lo que me dejaba aún más paralizada era darme cuenta de que había sido cómplice de esto, de cierta forma. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no vi las señales? Carlos siempre fue calculador, siempre manipulador, pero nunca imaginé que sería capaz de llegar tan lejos. Ahora necesitaba actuar, y rápidamente. Ya no tenía espacio para dudar. Cada segundo que pasaba, él se acercaba a su objetivo, y yo no podía dejar que él ganara. El banco había sido solo el comienzo. Sabía que, para realmente exponerlo, necesitaba más pruebas. Algo concreto, algo que lo involucrara directamente en el sabotaje del coche de Daniel. No bastaría comprobar que él estaba ganando con la muerte de nuestro hijo. Necesitaba demostrar que estaba dispuesto a matar por eso. Esto no solo se trataba de la verdad, era sobre la supervivencia. Si no hacía nada, si no llevaba todo esto hasta el final, la vida de Daniel estaría en riesgo. De nuevo, él no era solo mi hijo, sino una víctima de un juego inmenso y sucio, donde yo, ciega e inocente, nunca imaginé que estaría en el centro. Pasé los siguientes días de forma frenética, buscando en cada rincón de nuestra casa, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme. Sabía que Carlos era meticuloso, que siempre mantenía sus cosas en orden. Pensaba que era el más inteligente, que su manipulación estaba fuera del alcance de cualquiera, pero él no sabía que yo tenía la misma determinación que él. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Cuando entré al garaje y vi el coche de Daniel, la rabia me tomó de forma avasalladora. Él no solo había tocado los frenos del coche, sino que se aseguraba de que todo pareciera un accidente. Sabía lo que estaba haciendo, sabía cómo manipular cada detalle para que nadie lo acusara. Pero él no sabía lo que estaba detrás de mi dolor. No sabía que estaba más determinada que nunca. Fui a mi oficina y comencé a buscar entre los papeles viejos, buscando cualquier documento que pudiera darme más información. Con cada minuto que pasaba, sentía el peso de lo que estaba haciendo. Lo que estaba a punto de revelar no solo destruiría a Carlos, sino también mi vida. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podría dar marcha atrás? No después de todo lo que él hizo. Fue allí, entre papeles y recuerdos de un pasado que ahora parecía lejano, que encontré la clave para destruir todo lo que él había construido. La carta del mecánico. No sabía exactamente qué había hecho, pero sabía que ese mecánico podría ser la pieza que faltaba para probar que Carlos había manipulado el coche de Daniel. Cuando encontré el nombre del mecánico, sentí que finalmente había algo que podría romper la confianza de Carlos, algo que lo desenmascararía de una vez por todas. Fui al lugar donde el mecánico trabajaba, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener lo cambiaría todo. Cuando entré en el taller y vi al hombre, supe que no tendría idea de que estaba a punto de convertirse en una parte crucial del juego de venganza que estaba preparando. Fui directa, sin rodeos. Le pregunté sobre el servicio que había realizado en el coche de Daniel, y lo que me dijo me heló la sangre. Confirmó que el día del accidente, Carlos le había pedido que tocara los frenos del coche de manera sospechosa. Lo sabía. Estaba involucrado. Pero para mi sorpresa, el mecánico no dudó en contarme la verdad. Cuando Carlos pidió que se hiciera el trabajo, también mencionó algo sobre una póliza de seguro, pidiendo que el servicio fuera rápido, sin preguntas. El mecánico lo sabía, pero temía involucrarse. No sabía hasta dónde Carlos estaba dispuesto a llegar, pero yo sí. Estaba tan seguro de que nadie descubriría la verdad. Ahora sabía que la verdad estaba ante mí, y que era hora de derribarlo. Fui al hospital después de eso, con todas las pruebas que necesitaba. ¿Qué más podría haber hecho Carlos para asegurarse de conseguir lo que quería? Su mente estaba tan llena de mentiras y manipulaciones que,
Si no tomaba una decisión inmediata, seguiría destruyendo todo a mi alrededor. No iba a permitir que eso sucediera. Necesitaba asegurarme de que pagara por lo que hizo, no solo por la vida de Daniel, sino por la confianza que destruyó en mí. Cuando entré al hospital para ver a Daniel, supe que el momento estaba llegando. Estaba más cerca de la verdad que nunca. Ahora, todo lo que necesitaba era dar el golpe final. Sentía el peso de todo. La verdad estaba allí, clara como el día, pero no sabía cómo manejarla. Carlos había hecho algo impensable, algo tan traicionero que mi mente aún se negaba a aceptarlo por completo. Había planeado la muerte de nuestro hijo, y todo esto había sido hecho con una frialdad calculada, como si nuestra vida no fuera más que una pieza de ajedrez en un juego que él controlaba. Me usó a Daniel, y ahora creía que nada podría detenerlo, pero estaba decidida a que él pagara. Las pruebas estaban frente a mí, una tras otra. El mecánico había confirmado que Carlos pidió una revisión sospechosa de los frenos de Daniel. La póliza de seguro, con él como beneficiario. El comportamiento insensible de Carlos durante todo el accidente. Había planeado todo, con una precisión aterradora, y yo no vi nada. No vi los cambios en el asiento, no vi las señales entre líneas. Fui ciega, o tal vez estaba tan involucrada en la vida que creamos que no quise verlo. Quería creer lo mejor. Quería confiar en el hombre con quien compartí mi vida. Ahora, él era solo un extraño. Una figura distante y monstruosa. Comenzaba a entender la magnitud del juego que él había armado, y el peso de eso me aplastaba. La rabia, antes disimulada por el dolor, ahora ardía en mi pecho. Estaba cansada de ser víctima. Cansada de ver mi vida ser manipulada por alguien que no sentía nada por mí, por Daniel. Mi familia no significaba nada para él. Lo que le importaba era el dinero, el poder, la victoria. Pero él no sabía lo que estaba a punto de suceder. Pensaba que podía controlar todo, pero la verdad estaba ahora en mis manos. Y nada, absolutamente nada, iba a impedir que él pagara. Mientras procesaba todo esto, mi cuerpo se movía automáticamente, como una máquina que no podía detenerse. El reloj estaba corriendo, y sabía que, si no tomaba las riendas de la situación ahora, él lograría escapar. El plan de Carlos dependía de mi ignorancia, pero ya no era la mujer inocente que él conocía. Sabía lo que estaba haciendo, y él pagaría por eso. Fui a la oficina del abogado sin hacer ruido, sin llamar la atención. Ya no confiaba en nadie más, pero el abogado fue la última pieza que necesitaba caer en su lugar. Ya sabía que no podía confiar en Carlos, pero él no sabía que ya estaba un paso adelante. Le dejé claro al abogado que estaba lista para llegar hasta las últimas consecuencias. Necesitaría mi ayuda para reunir pruebas, pero también necesitaría saber que la verdad ahora era mi aliada. Tenía una misión, y nadie iba a impedir que se cumpliera. Cuando llegué a la casa que compartíamos, la familiaridad del lugar me dio un nudo en el estómago. Cada rincón parecía tan lleno de mentiras. Cada cuadro en la pared, cada mueble, había sido elegido por nosotros. Y ahora, todo eso me parecía un castillo de arena a punto de desmoronarse. Miré a Carlos sentado en el sofá, con una expresión tranquila, como siempre. Él no sabía que todo lo que había planeado estaba a punto de desmoronarse ante sus ojos. Y yo estaba lista para ver su colapso, paso a paso. El pensamiento de verlo preso, impotente, fue lo que me mantuvo fuerte. No era solo por venganza, era por justicia. Necesitaba saber que Carlos nunca más pisaría mi vida, nuestra vida. Lo que hizo no tenía perdón. Él se apartó de nosotros, pero lo que no entendió fue que su elección de jugar con el destino de nuestra familia era una elección que pagaría. Ya no era mi marido, ya no era nada. El hombre que pensaba que era estaba a punto de ser destruido por la misma mano que pensaba controlar. No sabía cómo sería después. No sabía cómo seguiría mi vida después del fin de lo que estaba a punto de suceder. Pero, en ese momento, sabía lo que tenía que hacer. Y nada, ni siquiera el amor, que un día pensé que sentía por él, podría impedir lo que estaba por venir. Ya estaba preparada para dar el golpe final. Carlos no estaba listo para la guerra que estaba a punto de librar. Cuando Carlos entró en casa esa noche, nada parecía fuera de lugar. Él no sabía que ya había planeado mi golpe. No sabía que yo sabía todo.
Continuaba con esa sonrisa cínica, esa mirada de quien se siente intocable, de quien cree que el control nunca será arrancado de sus manos. Estaba equivocado. Yo estaba en control ahora. Me miró con una ligera sonrisa en los labios, esa sonrisa que solía tranquilizarme, pero que ahora me repugnaba. Todo en él parecía falso, una máscara bien puesta, un personaje interpretado a la perfección. Pero la verdad que había descubierto estaba mucho más fuerte que cualquier disfraz. Sabía lo que había hecho. Él sabía lo que había hecho. Y ahora, él pagaría por eso. No quería hacer esto, no quería que las cosas llegaran a este punto, pero ya no había marcha atrás. Lo que hizo, lo que planeó, no podía ser perdonado. Quería creer que el hombre que una vez amé existía en algún lugar dentro de él, pero no existía. Nunca existió. Lo que estaba allí frente a mí era un monstruo disfrazado de marido. Y, incluso ahora, cuando estaba a punto de acabar con todo lo que él había construido, aún había una parte de mí que se preguntaba cómo pude haber sido tan ciega, cómo pude haber sido tan ingenua. «¿Cómo fue tu día?», preguntó, como si nada hubiera cambiado, como si él fuera solo el hombre que conocía, y no aquel que planeaba matar a nuestro hijo. Lo miré y sentí el sabor de la rabia subir por mi garganta. Aún pensaba que no sabía, aún pensaba que tenía el control. Y por un momento, todo lo que quería era gritarle, revelar todo lo que sabía y verlo derrumbarse. Pero no sería así. Ya no era la misma. Tenía un plan. ¿Mi día? Mi día fue excelente, Carlos. Dije forzando una sonrisa. La palabra excelente salió de mi boca como un cuchillo. Él no lo notó. No notó el veneno ahí. Estuve ocupada, resolviendo algunas cosas. Me miró con desconfianza, pero la duda duró solo un segundo. Como siempre, creía que me conocía, y tal vez me conocía, pero no de la manera que él pensaba. No sabía lo que estaba por venir. Ya tenía todas las pruebas necesarias, y no había nada que él pudiera hacer para cambiar eso. Fui hasta la mesa y tomé la pila de papeles que había preparado. No solo eran las pruebas sobre él. Seguro, no solo era el mecánico. Tenía las imágenes de las cámaras de seguridad, el recibo del servicio de revisión de los frenos, las anotaciones que el propio Carlos había hecho y, lo más importante, el testimonio del mecánico. Esas pruebas, cuando las pusiera delante, de él serían irrefutables. Su mentira sería destruida de una vez por todas. Ya no habría espacio para las palabras vacías y para los juegos de poder que tanto adoraba. «Carlos», comencé, mi voz firme pero controlada, «sé lo que hiciste». Él me miró, pero no dijo nada. Solo me observó, con esa expresión tranquila que siempre usaba para disfrazar lo que realmente sentía. Sabía que estaba a punto de decir algo que él no podría refutar, pero estaba tratando de mantenerse en control. No iba a dejar que él tuviera esa ventaja. Puse las pruebas, sobre la mesa, una por una, frente a él. Cada documento, cada foto, cada palabra. Él las miró, y su expresión comenzó a cambiar. No mucho, pero lo suficiente para que me diera cuenta de que comenzaba a entender lo que estaba pasando. Sabía que ya no podía esconderse. Ya no podía escapar. «¿Crees que me vas a destruir con esto?», finalmente habló, tratando de recuperar la compostura. «¿Crees que esto te dará alguna ventaja? ¿Crees que te quedarás con la custodia de tu hijo después de esto?». Pude ver el miedo en sus ojos. Sabía que yo estaba en control. Sabía que creía que aún podría salir impune. Pero la verdad ya no era algo que pudiera manipular. Estaba atrapado y lo que hizo no podía ser borrado. «Carlos, mataste a nuestro hijo. Intentaste matarlo para ganar dinero. No te voy a dejar salir impune por esto», dije, la rabia siendo reemplazada por la frialdad de la certeza. Ya no estaba confundida, ya no estaba perdida. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Trató de protestar, trató de justificarse, pero sus palabras caían vacías en el aire. Ya sabía lo suficiente. Había perdido el control, y ahora yo lo tenía en mis manos. Sabía que tenía todas las pruebas necesarias para destruirlo. Sabía que la policía estaba en camino. Ya no había espacio para esconderse, para manipular las situaciones. Estaba acabado. Y, mientras la policía llegaba para llevárselo, no sentía alivio inmediato, pero sí una especie de paz que no esperaba. Lo que hizo con nuestro hijo nunca podría ser perdonado, pero la justicia estaba siendo hecha. Había ganado. Lo último
que escuché antes de que lo llevaran fue una palabra susurrada, más para sí mismo que para mí. Debería haberlo sabido. Y con eso, lo llevaron a su prisión, y yo me quedé allí, sola, finalmente sabiendo que, a pesar del dolor, mi vida podría comenzar de nuevo. Él estaba allí, frente a mí, pero ahora era una sombra del hombre que alguna vez conocí. La prisión no hizo que Carlos se encogiera, pero era obvio que ya no era el mismo. Las manos esposadas, la camisa de preso, todo eso parecía irreconocible. Pero la expresión en su rostro, esa que siempre estuvo presente en los momentos más oscuros, aún estaba allí. La arrogancia, la falta de remordimiento. Creía que esto era solo otro obstáculo que superaría, otra de sus manipulaciones. Pero ahora estaba en un lugar donde nadie, ni siquiera él, podría controlar lo que sucediera. Sabía que nunca tendría la humildad de admitir lo que hizo, ni siquiera ante la justicia. Para él, las cosas siempre fueron simples: manipular, engañar y salir impune. Y por un breve momento, casi sentí una sensación de victoria, algo que se asemejaba a la satisfacción. Pero poco después, la realidad me golpeó. No solo se trataba de él, ni solo de la justicia, se trataba de la verdad, el dolor de saber que, de alguna manera, había sido ciega tanto tiempo. El juez estaba a punto de anunciar la sentencia, y yo estaba allí, de pie, esperando. Ya no sentía rabia, pero sí algo que no podría identificar. La sala estaba silenciosa, el aire pesado con el peso de todas las mentiras que él había creado, y su mirada sobre mí fue como una cuchilla. No me pidió disculpas, no mostró arrepentimiento, pero sabía que, en algún lugar, estaba consciente de que su juego había terminado. «Pensaste que no lo descubriría, ¿verdad, Carlos?», le dije, mientras él estaba sentado en la silla, la cabeza baja. No respondió, pero sus ojos, aún así, me dijeron todo. Ya no tenía nada más que decir. Sabía que yo tenía razón. Sabía que había perdido. El juez entonces dio su sentencia, pero la justicia, de alguna forma, ya se había hecho mucho antes de eso. Ya no se trataba de que fuera encarcelado, de que pagara por lo que hizo. Lo que realmente había cambiado en ese momento era algo mucho más profundo. Él me había perdido. Había perdido todo, y lo único que quedó fue su prisión, la sentencia que tanto temía. La verdad era que ya no podría engañar a nadie más. Su fachada de marido perfecto, de hombre que siempre tenía el control, se deshizo frente a todos. Sabía que nunca más tendría el poder de manipular a alguien, y ese pensamiento me trajo una sensación de alivio. Ya no tenía que cargar con la duda, con el miedo de que él regresara, de que tuviera control sobre mi vida. El momento más doloroso no fue verlo ser llevado, no fue la prisión, fue darme cuenta de que, en algún lugar, había una parte de mí que aún se preguntaba cómo pude haber sido tan ciega, cómo pude ignorar las señales. Pero al mismo tiempo, era imposible negar que lo que estaba haciendo no era solo por venganza. Era para asegurarme de que nunca más fuera víctima de él. Carlos se quedó allí, esposado, sin decir una palabra. Y yo, finalmente, sentí una paz silenciosa invadir mi ser. Ya no había más el miedo de su presencia. Ya no había más espacio para sus mentiras. Salí de la sala, sabiendo que, por más que aún hubiera dolor, también había una sensación de libertad. La prisión de Carlos ya no era solo sobre él, era sobre mí, sobre Daniel, sobre todo lo que habíamos perdido. Pero también era sobre todo lo que ahora podríamos recuperar. La casa, la familia, la vida. Sabía que el futuro sería difícil, pero también sabía que lo que había pasado por mí, por nosotros, nunca más sucedería. Ya no era la mujer que había sido. La mujer que creía en las palabras vacías de un hombre que me usaba. Ahora era más fuerte, y cuando miré al futuro, ya no era el futuro que él había imaginado para mí. Era el futuro que yo crearía, un futuro donde Daniel y yo seríamos libres. El sonido del viento pasando por los árboles, el olor fresco de la tierra, la luz suave de la mañana. Casi olvidé lo bien que todo eso parecía. Cómo, de alguna manera, las cosas simples de la vida podían curar el dolor que llevaba conmigo tanto tiempo. Cuando salimos del tribunal, la sentencia de Carlos ya estaba dada, y la vida comenzaba a desplegarse frente a mí de una manera nueva, como si se estuviera reconstruyendo pieza por pieza. No sabía por dónde comenzar,
ni qué esperar, pero había algo innegable en todo lo que sentía ahora, una libertad que jamás experimenté. Cuando entré en casa, miré los rincones del lugar que alguna vez llamamos hogar. Los mismos cuadros en la pared, los mismos muebles en su lugar. Pero ya no era la casa de antes, ya no era el refugio de mentiras y manipulaciones. Ahora era mi espacio, un espacio donde podría comenzar a sanar, donde podría empezar a escribir el nuevo capítulo de mi vida. Sabía que no sería fácil, que tomaría tiempo, pero había una claridad en mi mente que me daba fuerzas. Daniel estaba en su cuarto, descansando. Después de toda la confusión, después de todo lo que había sucedido, él estaba en proceso de recuperación, no solo física, sino también emocional. No sabía el peso de todo esto, no sabía la profundidad de la traición que había sufrido, pero comenzaba a entender, de alguna forma, que su vida ahora tomaba un rumbo más saludable, más libre. Él había sufrido, y yo también. Pero allí, en esa casa, en ese momento, sentía que finalmente podíamos empezar a encontrarnos nuevamente. Me senté en el sillón de la sala, sola por un momento. Era difícil no mirar atrás, a todas las memorias de lo que vivimos. Esas imágenes aún estaban allí, vívidas en mi mente. Las escenas de Carlos y su mirada fría, de su manipulación, de su control. Pero no eran esas imágenes las que me mantenían ahí. Ya no era el miedo, la rabia o el dolor. Era la certeza de que había conquistado algo mucho más valioso, mi libertad, mi paz y sobre todo, mi fuerza. Mirando hacia el futuro, sabía que no sería perfecto, pero también sabía que, por primera vez, tenía el control sobre mi propia vida. Ya no había nadie manipulando mi camino, nadie decidiendo lo que podía o no podía hacer. Podía comenzar de verdad, y eso era todo lo que más deseaba. Carlos estaba en la prisión, y todo lo que él había construido se desmoronaba poco a poco. Su imperio de mentiras estaba cayendo, y él lo sabía. Lo que hizo no tenía perdón. Pero al mismo tiempo, su prisión no era el final que esperaba. No quería que se pudriera en las celdas por venganza, sino por justicia. Tenía que pagar por lo que hizo, y lo estaba haciendo. Eso era suficiente. No más. La venganza, de cierta forma, me liberó. Pero ahora, lo que necesitaba era mi propia cura. Y estaba comenzando a encontrarla, poco a poco, cada día. Recordé una conversación que tuvimos un día, mucho antes de que todo sucediera. Carlos había hablado sobre nuestros sueños, sobre lo que nos gustaría construir en el futuro. Él nunca imaginó que la construcción que más importaba, la construcción de nuestro amor, de nuestra familia, fuera, en realidad, su propia destrucción. Él fue el único responsable de lo que sucedió. Se olvidó de quién era yo, de quiénes éramos, y se entregó a la codicia. Destruyó todo por una ilusión. Y yo me reconstruí. Daniel y yo nos reconstruimos. ¿Qué quedaba ahora? Entonces, ¿era el futuro? No sabía exactamente qué traería, pero sabía que ya no era un futuro donde yo sería solo una víctima. Tomé las riendas. Hice justicia. Ya no necesitaba mirar atrás. Daniel entró en la sala, su mirada aún un poco distante, pero con una ligereza que no veía desde hacía algún tiempo. Se acercó a mí y en un gesto simple se sentó a mi lado. No era necesario decir nada. A veces, el silencio dice más que 1000 palabras, y, en ese momento, sentí que estábamos listos para seguir adelante. El dolor aún existía, pero la fuerza que se formó en los dos era inquebrantable. ¿Vamos a continuar con nuestro día, mamá?, me preguntó, su voz aún un poco ronca, pero llena de esperanza. Sonreí, una sonrisa genuina que nunca antes había sentido. Estaba con mi hijo, con quien más importaba. Lo demás era secundario. La vida no me había ahorrado dificultades, traiciones, momentos difíciles. Pero, al final, eso fue lo que me hizo fuerte. Sabía que, al mirar hacia el futuro, ya no estaba más sola. Y tampoco mi hijo. Nosotros dos éramos lo que quedaba de una historia llena de mentiras, pero también éramos los dos que escribirían un nuevo final. El comienzo de nuestra nueva vida estaba allí, en nuestras manos, y nadie más tendría el poder de destruirnos.